una madre negra, obligada a besar el pie de un policía corrupto, y su hijo enfrentará lo imposible para buscar justicia. Si quieres más historias impactantes como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. En un pueblo pequeño en el corazón de México, donde las desigualdades sociales parecían estar tatuadas en las calles, vivía doña Carmen. Su figura delgada, su cabello encanecido y sus ojos llenos de bondad eran conocidos por todos. Carmen no era rica ni famosa, pero su generosidad y su fortaleza se habían ganado el respeto de muchos. Cada mañana, Carmen caminaba por las calles polvorientas hacia el mercado. Con su bolsa de tela al hombro, saludaba a los vecinos con una sonrisa. La vida no había sido fácil para ella, pero había aprendido a encontrar belleza en los pequeños momentos. Crió a su hijo Miguel con valores sólidos, enseñándole que la dignidad era lo único que nadie podía arrebatarle. El pueblo, sin embargo, estaba dividido por un abismo social. Las personas como Carmen, de piel oscura y recursos limitados, enfrentaban diariamente el desprecio y el abuso de un sistema que favorecía a los poderosos. La policía, en particular, era temida por su corrupción y su trato desigual. Aquella mañana, Carmen salió como siempre, decidida a comprar lo necesario para la semana. El mercado era su lugar favorito, un espacio lleno de colores, aromas y risas. Pero esa rutina tan cotidiana estaba a punto de romperse de la forma más cruel. De regreso a casa, con las manos llenas de frutas y verduras frescas, Carmen notó algo inusual. Una patrulla estaba estacionada en medio de su calle. Intentó no prestar atención, pero la presencia del vehículo y del oficial que la observaba fijamente desde la acera hicieron que su corazón latiera un poco más rápido. No sabía que ese instante cambiaría su vida para siempre. El silencio de la calle se sentía pesado, como si el aire mismo estuviera advirtiendo a doña Carmen de lo que estaba por venir. Caminó con paso firme, intentando ignorar la mirada penetrante del oficial que la observaba. Era el oficial Martínez, un hombre conocido en el pueblo por su actitud arrogante y su abuso de autoridad, especialmente contra los más vulnerables. «Oiga, señora», y gritó Martínez, deteniéndola a mitad del camino. Carmen se giró lentamente, con las bolsas en la mano y un nudo formándose en su estómago. «Sí, oficial», respondió con voz tranquila, aunque sentía como sus manos comenzaban a sudar. «¿Qué lleva ahí?», preguntó, señalando las bolsas con una sonrisa burlona. «Frutas y verduras». «Fui al mercado», contestó ella, levantando las bolsas para mostrarlas. Martínez dio un paso hacia ella, su presencia intimidante llenando el espacio entre ambos. «¿Seguro que no está escondiendo algo?», y dijo, su tono cambiando de burla a amenaza. Antes de que Carmen pudiera responder, Martínez le arrebató las bolsas, derramando el contenido en el suelo. Las frutas rodaron por la acera, y las verduras quedaron aplastadas bajo sus botas. «Por favor, no haga eso», exclamó Carmen, inclinándose para recoger lo que podía. Martínez, sin inmutarse, la miró desde arriba, como si disfrutara del poder que ejercía sobre ella. «¿Quién te crees para hablarme así?», y dijo con desdén. «Arrodíllate y pídele disculpas a un oficial de la ley». Carmen levantó la mirada, sorprendida por la orden. «Y no he hecho nada malo, oficial. Solo quiero recoger mis cosas e irme a casa». Martínez se acercó aún más, inclinándose hacia ella. «Te dije que te arrodilles. ¿O quieres que te lleve a la comisaría?». El miedo se apoderó de Carmen. Sabía que no podía ganar en ese momento. Con el corazón roto y la dignidad pisoteada, hizo lo que él le pedía. Se arrodilló en el suelo, rodeada de las miradas de los vecinos que habían salido a observar desde las puertas de sus casas. Pero Martínez no se detuvo ahí. Señaló su bota y, con una sonrisa cruel, agregó: «Ahora, bésalo». Carmen sintió como las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Por un momento, quiso levantarse y enfrentarlo, pero el peso de las circunstancias la aplastó. Lentamente, inclinó la cabeza y cumplió con la humillante orden. Un silencio ensordecedor llenó la calle. Algunos vecinos grabaron la escena con sus teléfonos, pero nadie se atrevió a intervenir. Martínez, satisfecho, retrocedió y subió a su patrulla.
Que esto te sirva de lección, dijo antes de marcharse. Carmen quedó allí, de rodillas en el suelo, rodeada de sus compras destruidas y una sensación de vacío que nunca había sentido antes. Mientras recogía lentamente lo que quedaba de sus frutas y verduras, una vecina se acercó tímidamente para ayudarla. «Doña Carmen, ¿quiere que llamemos a alguien?», preguntó en voz baja. Carmen negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. No, gracias. Solo quiero irme a casa. Esa noche, mientras el pueblo volvía a su rutina, Carmen intentaba borrar el recuerdo de aquel día. Pero en su interior, sabía que la herida estaba abierta y que el dolor no desaparecería fácilmente. Lo que no podía imaginar era que ese momento sería el inicio de algo mucho más grande. Miguel llegó a casa tarde esa noche, exhausto después de un largo día de trabajo en la construcción. Abrió la puerta y llamó a su madre, pero no recibió respuesta inmediata. Al entrar a la cocina, encontró a doña Carmen sentada a la mesa, con las manos entrelazadas sobre su regazo y la mirada perdida en la nada. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con preocupación, dejando su mochila en el suelo. Doña Carmen levantó la vista lentamente, sus ojos hinchados y enrojecidos por el llanto. Miguel se acercó de inmediato, arrodillándose a su lado. «¿Qué pasó?», insistió, colocando una mano sobre la de ella. Por un momento, Carmen guardó silencio. No quería preocupar a su hijo, pero el peso de lo ocurrido era demasiado para cargarlo sola. Finalmente, tomó aire y le contó todo, desde el momento en que Martínez la detuvo hasta el acto humillante que la dejó de rodillas en la calle. Miguel escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra. Cuando terminó, sus manos temblaban de rabia. «¿Cómo se atrevió?», y dijo, levantándose de golpe y comenzando a caminar de un lado a otro. «Ese hombre no tiene derecho a tratarte así». «Dijo, por favor, no hagas nada imprudente», rogó Carmen, temiendo que la ira de Miguel lo pusiera en peligro. «No quiero que termines lastimado». «¿Imprudente?», replicó Miguel, girándose hacia ella. «Mamá, no podemos dejar que esto quede así. Si ese hombre hizo esto contigo, lo hará con otras personas». Carmen suspiró profundamente. Sabía que Miguel tenía razón, pero el miedo a las represalias era grande. «Te entiendo, hijo, pero ese hombre tiene poder. Las cosas no son tan simples». Miguel se quedó en silencio por un momento, observando a su madre. Su corazón estaba lleno de una mezcla de dolor e indignación. No podía quedarse de brazos cruzados mientras la dignidad de su madre era pisoteada de esa manera. Esa noche, mientras doña Carmen se retiraba a descansar, Miguel permaneció despierto, navegando en su teléfono. Los videos del incidente ya estaban circulando en las redes sociales, acompañados de comentarios de indignación. Aunque muchos se mostraban horrorizados, otros culpaban a Carmen por no respetar a la autoridad. Miguel apretó los dientes al leer esas palabras. ¿Cómo podían culpar a su madre por algo tan injusto? Decidido, comenzó a contactar a los vecinos que sabía que habían estado presentes. Quería reunir todas las pruebas posibles, videos, testimonios, cualquier cosa que pudiera ayudar a construir un caso contra Martínez. Al día siguiente, Miguel salió temprano para hablar con la comunidad. Algunos vecinos le ofrecieron su apoyo, compartiendo sus relatos y grabaciones. Sin embargo, otros se mostraron temerosos. «Y Miguel, no quiero problemas con la policía», dijo don Esteban, un hombre mayor que había presenciado todo desde su ventana. «Entiendo tu enojo, pero ese hombre no tiene escrúpulos». «No se trata solo de mi madre», respondió Miguel, frustrado. «¿Cuántas veces hemos visto que pasan cosas como esta y nadie hace nada? Si no alzamos la voz ahora, seguirá ocurriendo». Con cada conversación, Miguel se daba cuenta de lo profundo que era el miedo en su comunidad. Pero también sabía que, aunque fueran pocos, había personas dispuestas a apoyarlo. Esa noche, volvió a casa con las primeras pruebas recopiladas. Mientras organizaba los videos y escribía las declaraciones que había reunido, sintió una chispa de esperanza. Sabía que el camino sería largo y peligroso, pero estaba decidido a luchar por la justicia de su madre y por la dignidad de todos los que habían sufrido en silencio. En el fondo de su corazón, sabía que esta batalla apenas comenzaba.
Los días siguientes estuvieron llenos de tensión y trabajo para Miguel. Cada mañana salía temprano para buscar más pruebas, hablar con vecinos y tratar de encontrar apoyo para su causa. Doña Carmen, aunque aún temerosa, comenzó a notar la determinación de su hijo y no pudo evitar sentirse orgullosa. «Hijo, sé que estás haciendo esto por mí, pero quiero que tengas cuidado», le dijo una noche mientras cenaban juntos. «No quiero perderte a ti también». «Mamá, no te preocupes», respondió Miguel con una sonrisa cansada. «Esto no es solo por ti, es por todos los que han sufrido abusos como este». El esfuerzo de Miguel no pasó desapercibido. En redes sociales, los videos del incidente continuaban viralizándose, acumulando miles de comentarios y compartidos. Muchos usuarios expresaron su indignación, etiquetando a organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación locales. Una de esas organizaciones respondió al llamado. Era una ONG conocida por defender a víctimas de abusos policiales en comunidades marginadas. Una mujer llamada Laura, representante de la organización, contactó a Miguel después de ver el video. «Miguel, tu caso es importante y necesitamos actuar rápido», dijo Laura durante su primera llamada. «Lo que le pasó a tu madre no puede quedar impune». Laura ofreció asesoría legal y mediática. Sugirió que presentaran una denuncia formal contra Martínez y que usaran las redes sociales para generar más presión. «¿O crees que esto funcione?», preguntó Miguel, inseguro. «Y no será fácil, pero entre más personas sepan lo que pasó, más difícil será para las autoridades ignorarlo». Con la ayuda de Laura, Miguel comenzó a organizar la evidencia que había recopilado. Prepararon una estrategia para presentar la denuncia y convocaron a una conferencia de prensa con medios locales. Sin embargo, mientras el caso ganaba tracción, también comenzaron las represalias. Una noche, Miguel notó que una patrulla rondaba constantemente su casa. Los policías lo miraban fijamente cada vez que salía a la calle. «Ten cuidado, hijo», le advirtió Carmen, preocupada por la creciente hostilidad. «Ese hombre no se quedará de brazos cruzados». Miguel sabía que su madre tenía razón, pero también sabía que dar marcha atrás no era una opción. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad, pero también lo exponía a un peligro mayor. Una tarde, mientras regresaba a casa después de reunirse con Laura, encontró una nota pegada en su puerta. En letras grandes y negras, decía: «Deja de buscar problemas o te arrepentirás». Miguel sostuvo la nota en sus manos, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que esto era un intento de intimidarlo, pero en lugar de detenerlo, fortaleció su decisión de continuar. Al día siguiente, presentó la denuncia formal en la fiscalía local, acompañado de Laura y un grupo de activistas. Los medios de comunicación estaban presentes, capturando el momento en el que Miguel alzaba la voz en nombre de su madre y de todos los que habían sufrido en silencio. «Si esto no es solo por mi madre», declaró frente a las cámaras. «Es por todos los que han sido humillados y abusados. No dejaremos que esto quede en el olvido». Mientras las noticias del caso comenzaban a difundirse, Miguel sabía que la verdadera batalla estaba apenas comenzando. Los días siguientes serían cruciales, y tanto él como su madre tendrían que enfrentarse a las consecuencias de su lucha. En el horizonte, una mezcla de esperanza y peligro se cernía sobre ellos. Pero Miguel estaba preparado para seguir adelante, sin importar el costo. La denuncia formal presentada por Miguel comenzó a generar un efecto dominó. Las redes sociales, alimentadas por el video y las declaraciones de apoyo, se convirtieron en una plataforma de indignación colectiva. La historia de Doña Carmen resonó más allá del pequeño pueblo, atrayendo la atención de medios nacionales. El oficial Martínez, acostumbrado a actuar sin consecuencias, empezaba a sentirse acorralado. Su nombre ya circulaba en los titulares y las redes sociales estaban llenas de comentarios exigiendo justicia. Aunque intentaba mantener la compostura en público, Miguel sabía que detrás de esa fachada de seguridad había un hombre que comenzaba a tambalearse. Una tarde, mientras Miguel y Laura organizaban una reunión con otros activistas, un hombre se acercó a ellos en el café donde trabajaban. Vestía de manera sencilla, pero su expresión seria delataba su intención. «Disculpen, ¿ustedes son los que están llevando el caso contra Martínez?», preguntó en voz baja. «Sí, soy Miguel». «¿Puedo ayudarte?», respondió,
aunque con cautela. El hombre se presentó como Javier, un exoficial que había trabajado con Martínez en el pasado. Según explicó, había dejado la fuerza policial tras ser testigo de numerosas irregularidades. Lo que le hizo a tu madre no me sorprende, dijo Javier, mirando a Miguel con una mezcla de pesar y determinación. Martínez siempre ha sido así. Tiene amigos en las altas esferas, pero no es invencible. Javier ofreció información valiosa sobre los abusos anteriores de Martínez, incluyendo testimonios de otros casos que nunca llegaron a investigarse. Si quieres ganar esta batalla, necesitas demostrar que esto no es un caso aislado. Debes mostrar un patrón de conducta. Miguel y Laura escucharon atentamente, tomando nota de cada detalle. Sabían que esta información podría ser crucial para fortalecer su caso, pero también entendían que exponerse aún más los colocaría en mayor peligro. Mientras tanto, doña Carmen continuaba lidiando con el trauma del incidente. Aunque evitaba hablar del tema en público, sabía que su historia había tocado el corazón de muchas personas. Un día, mientras estaba en el mercado, una mujer joven se acercó a ella. Señora, solo quiero decirle que es una inspiración para muchos de nosotros. Lo que le pasó es horrible, pero gracias a su valentía, las cosas pueden cambiar. Carmen sintió una oleada de emociones. Por primera vez desde aquel día, percibió que su dolor no había sido en vano. La semana siguiente, Miguel, Laura y Javier convocaron a una segunda conferencia de prensa, esta vez con nuevas pruebas que vinculaban a Martínez con otros abusos. Las declaraciones de Javier y los testimonios de víctimas anteriores crearon un impacto inmediato. Los días posteriores fueron caóticos. La presión sobre las autoridades creció exponencialmente, y la fiscalía se vio obligada a iniciar una investigación formal contra Martínez. Sin embargo, las represalias no se hicieron esperar. Una noche, mientras Miguel regresaba a casa, notó que lo seguían. Al acelerar el paso, un hombre encapuchado lo interceptó en un callejón. «Que esto es una advertencia», dijo el hombre antes de empujarlo contra la pared y marcharse. Miguel llegó a casa magullado, pero con una determinación aún mayor. Miró a su madre, quien lo esperaba preocupada, y le aseguró: «No me van a detener, mamá. Esto es más grande que nosotros». Esa misma noche, Miguel y Laura decidieron llevar el caso a la capital, donde organizaciones más grandes y medios internacionales podrían amplificar su voz. Sabían que la lucha estaba lejos de terminar, pero cada paso que daban los acercaba más a la justicia. El pueblo seguía dividido entre quienes apoyaban a Miguel y quienes temían enfrentarse al sistema. Sin embargo, una cosa era clara: la verdad ya no podía ser silenciada. La batalla por la dignidad de doña Carmen se había convertido en un símbolo de resistencia para muchos. En el horizonte, el juicio de Martínez se acercaba, prometiendo ser un evento que marcaría un antes y un después en la vida de todos los involucrados. El día del juicio llegó, y con él, una mezcla de nerviosismo y esperanza se apoderó de Miguel, doña Carmen y todos los que habían apoyado su causa. La sala del tribunal estaba repleta de personas, activistas, periodistas y vecinos que querían ser testigos de lo que sería un enfrentamiento histórico entre la verdad y la impunidad. Doña Carmen, vestida con sencillez, pero con la dignidad que siempre la había caracterizado, entró al tribunal de la mano de Miguel. Aunque sus pasos eran lentos, su mirada estaba llena de determinación. Sabía que su testimonio sería clave para desmontar la fachada de poder que Martínez había construido durante años. El juicio comenzó con los argumentos iniciales. Los abogados de la fiscalía, respaldados por las pruebas recopiladas por Miguel y Laura, expusieron el caso con claridad. Presentaron el video del incidente, que había sido visto por miles en las redes sociales, y relataron los abusos previos de Martínez, respaldados por los testimonios de Javier y otras víctimas. Martínez, sentado al otro lado de la sala, mantenía una expresión fría e impasible. Sin embargo, Miguel podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente mientras escuchaba las acusaciones en su contra. Cuando llegó el turno de doña Carmen para testificar, el silencio llenó la sala. Todos los ojos estaban puestos en ella mientras caminaba lentamente hacia el estrado. Miguel la miraba con orgullo y preocupación desde su asiento, sabiendo lo difícil que sería para ella revivir ese momento. «Señora Carmen, ¿podría contarnos en sus propias palabras lo que ocurrió ese día?», preguntó el fiscal con un tono suave y respetuoso.
Doña Carmen tomó un profundo aliento y comenzó a hablar. Su voz era baja al principio, pero a medida que avanzaba en su relato, ganó fuerza. Describió cada detalle con precisión, el tono amenazante de Martínez, la humillación de arrodillarse en público, el momento desgarrador en que fue obligada a besar su bota. En ese momento, sentí que me habían arrebatado todo, dijo con lágrimas en los ojos. Mi dignidad, mi humanidad. Pero estoy aquí porque quiero que nadie más pase por lo que yo pasé. Su testimonio conmovió a todos en la sala. Incluso algunos miembros del jurado parecían estar luchando por contener las lágrimas. Cuando la defensa de Martínez tuvo la oportunidad de interrogarla, intentaron desacreditarla, insinuando que tal vez ella había provocado el incidente. Sin embargo, su intento fracasó rotundamente. Doña Carmen mantuvo la calma y respondió con firmeza, dejando claro que no había excusa para el abuso que había sufrido. El clímax del juicio llegó cuando el video del incidente fue reproducido en la sala. La imagen de Martínez, arrogante y cruel, ordenando a doña Carmen que se arrodillara y besara su pie, provocó murmullos de indignación entre los asistentes. Miguel, desde su asiento, apretaba los puños, recordando la rabia que había sentido la primera vez que lo vio. El testimonio de Javier y de otras víctimas también fue contundente. Sus relatos pintaron un cuadro claro del patrón de abuso de poder de Martínez, desmantelando cualquier argumento de la defensa. Finalmente, el fiscal cerró su caso con un discurso poderoso. Este juicio no es solo sobre doña Carmen. Es sobre todas las personas que han sido silenciadas por el abuso de poder. Hoy, tenemos la oportunidad de demostrar que nadie está por encima de la ley. Después de horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto. La sala quedó en completo silencio mientras el juez leía las palabras que cambiarían el curso de la historia. Y el acusado, el oficial Martínez, es declarado culpable. Un estallido de aplausos llenó la sala. Miguel abrazó a su madre, quien, aunque emocionada, no podía evitar derramar lágrimas de alivio. La justicia había prevalecido, y el nombre de doña Carmen ahora representaba resistencia y dignidad. Martínez fue condenado a perder su cargo y cumplir una pena de prisión, un castigo que envió un mensaje claro a quienes creían que el poder los hacía intocables. Mientras salían del tribunal, rodeados de cámaras y periodistas, Miguel tomó la mano de su madre y declaró ante los micrófonos: «Esto no es el final. Es el comienzo de un cambio. Mi madre no buscaba ser un símbolo, pero hoy lo es. Y seguiremos luchando por un mundo más justo». En ese momento, doña Carmen, con la cabeza en alto, sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su voz había sido escuchada. Después del juicio, la vida de doña Carmen y Miguel cambió radicalmente. Lo que comenzó como un acto de humillación se convirtió en un símbolo de resistencia para muchos. La historia de Carmen inspiró a personas de su comunidad y más allá a levantar la voz contra el abuso de poder y las injusticias. La comunidad, que antes estaba dividida por el miedo y la desconfianza, comenzó a unirse. Vecinos que habían permanecido en silencio por temor a represalias ahora se sentían con el valor de hablar. Se organizaron reuniones en la plaza del pueblo para discutir formas de protegerse mutuamente y exigir más transparencia en las autoridades locales. Carmen, aunque aún lidiaba con las secuelas emocionales del incidente, encontró un propósito en ayudar a otros. Con la ayuda de Laura y la Organización de Derechos Humanos, se convirtió en portavoz de una campaña nacional contra el abuso policial. Su historia fue contada en programas de televisión, periódicos y redes sociales, y su mensaje resonó en todo México. Si alguien me hubiera dicho que lo que me pasó cambiaría tantas cosas, no lo habría creído, dijo Carmen durante una entrevista. Pero ahora entiendo que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar fuerza para luchar. Por su parte, Miguel se convirtió en un líder comunitario. Su valentía y determinación lo convirtieron en un referente para jóvenes del pueblo que buscaban inspiración. Fundó una organización local dedicada a brindar apoyo legal y emocional a víctimas de abuso, asegurándose de que nadie más tuviera que enfrentar el sistema solo. Sin embargo, la batalla no terminó con el juicio. Aunque Martínez estaba en prisión, aún había otros oficiales corruptos que intentaban mantener el status quo. Miguel y su equipo enfrentaron amenazas constantes, pero eso solo fortaleció su determinación de continuar con su lucha. Un día,
Mientras Miguel trabajaba en la oficina de la organización, recibió una carta inesperada. Era de una mujer de otro estado que había visto la historia de Doña Carmen en las noticias. En la carta, agradecía a Carmen y Miguel por su valentía y compartía su propia experiencia de abuso policial. Y gracias a ustedes, encontré la fuerza para hablar, escribió la mujer. Ustedes no solo cambiaron su comunidad, están cambiando el país. Miguel compartió la carta con su madre, quien no pudo evitar emocionarse al leerla. Aunque el camino había sido difícil, sabían que habían logrado algo significativo. Dijo, nunca pensé que algo bueno podría salir de lo que pasó, dijo Carmen, mirando a Miguel con orgullo. Pero gracias a ti, ahora sé que nuestras voces pueden hacer la diferencia. En los años que siguieron, las reformas comenzaron a tomar forma. Aunque los cambios eran lentos, el impacto del caso de Carmen y Miguel se sintió en todo el país. Más personas se unieron a la causa, y las historias de abuso que antes eran ignoradas comenzaron a recibir atención. La historia de Doña Carmen se convirtió en un recordatorio de que incluso las personas más humildes pueden ser agentes de cambio. Su valentía y la de Miguel demostraron que, aunque el camino hacia la justicia puede ser largo y arduo, siempre vale la pena luchar. Y así, en ese pequeño pueblo que una vez fue testigo de un acto de humillación, ahora resonaban las palabras de esperanza y resistencia. Doña Carmen, con su dignidad intacta y su espíritu fortalecido, se convirtió en un símbolo de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la justicia puede brillar. El legado de su historia vivió en las generaciones que la siguieron, recordándoles que el cambio comienza con una sola voz que se niega a callar. Con el paso del tiempo, Doña Carmen y Miguel se convirtieron en figuras respetadas no solo en su comunidad, sino en todo el país. Su historia trascendió fronteras, inspirando a movimientos sociales en otras regiones de México. Lo que comenzó como una tragedia personal se convirtió en una fuente de esperanza y transformación. Miguel, ahora al frente de su organización comunitaria, trabajaba incansablemente para construir un sistema que apoyara a las víctimas de abuso de poder. Había conseguido alianzas con otras organizaciones de derechos humanos, abogados y activistas. Su red crecía cada día más, llevando asistencia legal y emocional a los más necesitados. Doña Carmen, por su parte, continuó siendo el corazón del movimiento. Aunque prefería mantenerse lejos de los reflectores, su presencia en los eventos locales era siempre un recordatorio de lo que habían logrado. Su humildad y fortaleza seguían siendo un faro de inspiración. En una ocasión, Carmen fue invitada a hablar en una conferencia nacional sobre derechos humanos. Aunque al principio se sintió abrumada por la idea, Miguel la convenció de que su voz era necesaria. Mamá, lo que tienes que decir puede cambiar vidas. Tu historia ya ha hecho más de lo que imaginamos, pero aún queda mucho por hacer. De pie frente a una audiencia repleta, Carmen comenzó su discurso con la misma calma que siempre la caracterizó. Habló de su experiencia, del dolor y la humillación, pero también de la esperanza y la lucha que habían surgido de ese momento oscuro. O no soy una líder ni una activista, dijo, con su voz resonando en la sala. Soy solo una madre, una mujer que buscó justicia porque no podía aceptar que mi dignidad fuera pisoteada. Y hoy estoy aquí para decirles que nunca es demasiado tarde para alzar la voz. El público, conmovido, estalló en aplausos. Muchos de ellos se acercaron al final de la conferencia para agradecerle y compartir sus propias historias. Carmen se dio cuenta de que su dolor había dado frutos que jamás imaginó. Mientras tanto, el impacto del caso continuaba manifestándose en cambios concretos. En el pueblo, las autoridades locales fueron sometidas a mayores controles, y la comunidad se organizó para vigilar de cerca el comportamiento de los funcionarios. Se implementaron programas de capacitación para policías, enfocándose en el respeto a los derechos humanos. Miguel fue invitado a participar en mesas de trabajo con legisladores, buscando reformas más profundas para prevenir abusos de autoridad en todo el país. Aunque enfrentaba resistencias, su tenacidad lo mantenía firme. Un día, mientras caminaban juntos por las calles del pueblo, Doña Carmen miró a su hijo con una sonrisa. Dijo, nunca pensé que nuestra vida cambiaría tanto. Pero gracias a ti, siento que todo valió la pena. Miguel se detuvo y tomó la mano de su madre. Gracias a ti, mamá. Tú me diste la fuerza para luchar. Esto no habría sido posible sin tu valentía.
El tiempo pasó, pero el legado de Doña Carmen y Miguel permaneció. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la lucha por la justicia puede transformar no solo a una persona, sino a toda una comunidad. En las escuelas, los niños aprendían sobre su caso como una lección de dignidad y resistencia. Y aunque la vida continuaba, Carmen y Miguel sabían que el impacto de su lucha resonaría durante generaciones. Su historia era la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la justicia siempre puede brillar con más fuerza.